Estudiar Santiago ha sido un desafío, hermanos. Vamos. Estudiar Santiago ha sido totalmente un desafío. Nunca, 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 nunca. Santiago lo hemos leído tantas veces. Hemos visto el libro de Santiago tantas veces. Santiago escribe desde lo profundo de su corazón en una realidad muy, muy diferente a la realidad que tienen el resto de los escritores. Santiago convive con Jesús. Yo me imagino que cuando la semana pasada estuvimos estudiando a Santiago y Santiago le está hablando a la gente de la lengua y le dice a la gente, frene la lengua, algunos de nosotros tenemos una lengua que es una cosa terrible. Santiago no solamente está hablando a partir de la experiencia del Espíritu Santo, yo quiero que usted no pierda de vista que es el Espíritu Santo que nos está hablando a través de su palabra. Es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es dictada por el Espíritu Santo, es inspirada por el Espíritu Santo. Y hoy nos toca entrar en la segunda parte del capítulo 3 del libro de Santiago. Pero todos tenemos que hacer conciencia. A los psicólogos no les gusta usar esa palabra, conciencia. Tenemos que hacer conciencia de que es el Espíritu de Dios quien nos está tratando de hablar a través del texto bíblico, a través del texto escrito. Y la semana pasada vimos que el animal había que controlarlo, ¿verdad? Que el animal había que controlarlo y el animal se controla desde la lengua, con la lengua, que había que ponerle atención a la lengua porque el animal se controla desde la lengua. Siempre se habla del chisme y tradicionalmente se le echa las culpas del chisme a las mujeres. Las mujeres son bien chismosas, pero mira que yo conozco más de uno que es bien lenguón y chismoso. Hermanos, porque genuinamente lo que está tratando de hacer Santiago es mostrarnos que todo aquello que perjudique a otra persona, tenemos que aprender a ponerle freno y también tenemos que aprender a hacer que la lengua funcione. Porque hay gente que dice, yo me quedé, mire. Qué raro, ese era el momento en que tenías que hablar. Sí me doy a entender. Sí me doy a entender, hermano. Algunas veces por querer jugar de no sé qué cosas decimos, yo mejor. Qué raro. Ese es el momento en que tenías que hablar, que abrir la boca, que decir lo que había que decir, que decir lo que había que sacar del corazón. Entonces, hace 8 días, básicamente lo que vimos con Santiago, vimos algunas cosas importantes. Vimos, por ejemplo, que lo que usted dice, lo que usted habla, es de lo que usted se alimenta. Usted habla de lo que usted se alimenta. Vimos también la semana pasada que controlar la lengua no es solamente callarse, que hay que también saber escoger y decir las cosas, y que Dios quiere que nosotros seamos oportunos, que nosotros seamos selectivos, que nosotros seamos oportunos, que tengamos la oportunidad, la capacidad de poder dar, enseñar, mostrar, aliviar con nuestra boca. Yo diría que por vara me digan amén. La semana pasada vimos que sabio es aquel que sabe guardar silencio, pero más sabio es aquel que lo hace teniendo la razón. Definitivamente estamos hablando de alguien sabio. Eso lo vimos la semana pasada. Terminamos la semana pasada diciendo que de nada sirve escoger, callar, frenar, si no soy capaz de usar mi lengua para adorar, usar mi boca para adorar. Eso lo vimos la semana pasada. Santiago nos desafía de una manera sumamente interesante. La semana pasada Santiago nos habla directamente a la iglesia. Santiago le está diciendo a los hermanos
Esto está sucediendo adentro de la iglesia. Y Santiago les hace y nos hace una advertencia a todos aquellos que nos decimos que enseñamos, porque los que más hablamos somos los que a veces menos testimonio damos. Los que más hablamos, nosotros los pastores, somos a veces los que más mal hacemos quedar las cosas. Muchas veces el que más habla, muchas veces es el que más mal ejemplo da. Santiago está haciendo referencia a eso en el versículo 1, le está diciendo a la gente, vea, mejor no se ponga usted como mucho de maestro, porque vieron que si usted no está muy comprometido con lo que está diciendo, hay una brecha importante entre lo que usted dice y lo que usted hace. Y eso, y adivine que la gente oye más lo que usted hace que lo que usted dice. Eso lo vimos la semana pasada. Santiago sigue diciendo en el capítulo 2, en el capítulo 3, verso 2, todos fallamos mucho, pero claro, Santiago no lo está diciendo para que usemos esto de excusa para seguir haciendo chanchadas. Amén. Porque muchas veces decir todos somos humanos, todos fallamos, todos pecamos, es una excusa para seguir haciendo las cosas. Santiago está diciendo, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo y aclara las cosas como las ve. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Y pregúntese con el perdón de los animales, a veces, ¿cuál es el animal que no se controla? Lo dejo a su imaginación. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Noten que Santiago no está diciendo que una persona que controla su lengua es una persona que se queda siempre callada y que no habla, porque es un grave error. La Biblia sí utiliza, la Biblia sí nos enseña también a entender que hay momentos en que nos tenemos que quedar callados. Sí, pero noten que la palabra timón se refiere a control, se refiere a capacidad de poder manejar, gobernar, de poder dominar. Vimos la semana pasada en capítulo 6, verso 45 del libro de Lucas, una cosa que tiene que desafiarnos el corazón a todos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Dijimos la semana pasada, ¿quién es el hombre bueno? ¿Quién es bueno? Pero la palabra clave aquí es tesoro, porque este hombre no solamente es bueno, sino que sabe atesorar lo bueno. Atención, no solamente es bueno, sino sabe atesorar lo bueno. Son dos cosas interesantes. Y el hombre malo del mal tesoro. O sea, todo se atesora. El problema es que la persona atesora. ¿Qué estamos atesorando? Y termina con la famosa frase, la famosa expresión, el versículo de Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto lo vimos la semana pasada. Las palabras que brindan consuelo son mejor medicina. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que entender que los hijos de Dios somos puestos y estamos aquí para poder traer medicina a la gente que lo necesita. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Consuelo es consuelo. Consuelo no es, lo siento mucho, eso no es consuelo. Consuelo es aprender a entender que el dolor de otra persona no es mi dolor, pero puedo ser solidario con el dolor de la persona, pero no tengo por qué engañarle ni ocultarle la realidad de lo que va a enfrentar. Hace unos meses que falleció un querido y amado hermano, tuve que decirle a la esposa, él va a morir y tenés que entender y aceptar que él va a morir. Y la muerte no es malo, no es malo morirse. Es muy duro que se nos vaya, nos duele a todos. Me tocó predicar en el funeral y después de llorar como 3 minutos pude ya predicar. Pero consolar a una persona es poder decirle algo que venga de Dios en el corazón y poner de verdad palabras de Dios en la vida de una persona.
Esto es repaso de la semana pasada. Dice hasta el tonto, o sea que sí es tonto. Dice hasta el tonto, o sea, sí es tonto. Sí lo es. Muy feo. Ojo, ojo, la palabra lo dice, hasta el tonto, o sea, si es tonto, sí lo es. Hasta el tonto pasa por sabio. Si se calla, pero lo devastador aquí, lo impresionante aquí es si se calma y mantiene la calma. Vean qué interesante. Bueno. Hoy nos toca entrar en el siguiente versículo. Nos toca entrar en el siguiente versículo y lamentablemente o afortunadamente, Santiago de una vez se va a la espinilla y le dice, nos dice Santiago escribiendo, recuerden que Santiago le está escribiendo a gente que está entendiendo las cosas ya más allá de la práctica de todo lo que hay. Y entonces, en la práctica tradicional, tenemos que entender que la sabiduría no es simplemente información. Hablar de sabiduría no es una persona que sepa hacer las cosas. Hace unos años echando para atrás, le di una canasta de basura con el carrito celeste, que el carrito azul que yo tenía, le di una canasta de basura y entonces me voy allá para San José a comprar el foco, ¿verdad? Y me dice el de la agencia, y el foco vale 375,000 pesos. Le digo, no, el carro no lo quiero comprar, lo que quiero es comprar es el foco, la parte de atrás que se le fregó. 375,000 pesos. Me voy para donde Harold, aquí está Harold con nosotros esta mañana. Hermanos, ustedes no se imaginan lo que este muchacho hizo. Sacó un foco exactamente igual. La sabiduría es la capacidad que tiene una persona de hacer que aquello que sabe funcione. Pero el tema de esta mañana no es ese. El tema de esta mañana no es ese. ¿Por qué? Porque en algunas cosas somos sabios y en otras no lo somos. Para algunas cosas somos impresionantemente sabios, pero para otras somos torpes. Lo contrario a sabiduría a veces es torpeza. Lo contrario a sabiduría a veces es imprudencia. Lo contrario a sabiduría a veces es mala crianza. Entonces, Santiago en el versículo que sigue, espérate que son efectos especiales. En el versículo que sigue, Santiago nos enseña que la sabiduría, vea, mire, Santiago dice, vean, la sabiduría se escoge. Recuerden que viene hablando de la lengua. Recuerden que viene diciendo, miren, la lengua, yo por eso siempre estoy callado. Ese es tu problema, que no hablas. Conozco gente que se ha divorciado de otra persona porque no habló, nunca habló. Conozco gente que se ha divorciado porque habló más de la cuenta. Entonces viene don Santiago y viene hablando de la lengua, ¿verdad? Y les dice, miren, la lengua hay que frenarla, la lengua, el animal se controla con la lengua, hermanos. Miren, no podemos estar viendo las cosas, la lengua es muy peligrosa. Santiago viene hablando con la lengua, pero Santiago sabe que el problema es aquí. Entonces en el capítulo siguiente, en vez de ser un tema aparte, inmediatamente introduce el tema de la sabiduría y entonces hace como una especie de explicación y le dice, a ver, ¿quién de ustedes se cree sabio o quién de ustedes piensa que es sabio? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, ¿quién de ustedes se cree sabio? ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Entonces, de una vez aclara en función del mismo tema, el mismo orden, las ideas las pone en el mismo orden y llega y dice que lo demuestre con su buena conducta. ¿Lo están viendo? O sea, no es solamente lo que sabe, sino que lo que dice que es, se tiene que ver en su buena conducta.
Y aquí enlaza, dice, dice qué, mediante las obras. Y recuerden que hemos venido hablando de las obras y hemos dicho que las obras no es simplemente darle un poco de pan a una persona o darle plata a una persona, porque eso lo hace cualquiera. Que a veces nos cueste más por agarrados, dar es otra cosa. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios tienen la capacidad de hacer algo que podría ser que tenga un efecto en el mundo diferente al que el mundo simplemente tenga con el asistencialismo social o con el servicio social. Entonces noten en el texto que Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, que lo demuestre con su buena conducta. ¿Cómo? Mediante obras hechas, y dice algo fundamental. Mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Desde que empieza hablando, empieza diciendo que hay tipos de sabiduría. Y la sabiduría que no produce humildad no es sabiduría. Eso está diciendo. Entonces, lo primero que empieza Santiago tratando de plantearnos, hermanos, es diciéndonos, téngale cuidado, que usted puede oír mucho a una persona y le puede ser fascinante, pero el común denominador de saber si es sabiduría es humildad. Ahora, acto seguido, el versículo que sigue, Santiago, de una forma muy sutil, explica que la combinación entre sabiduría y humildad no proviene del corazón de nosotros. Eso es muy importante. Lo hace de una forma muy sutil, pero lo dice así. Vean, entramos al verso 14 y dice don Santiago, pero si ustedes tienen envidias amargas, vea qué detalle, envidias amargas. Esto creo que es la nueva versión internacional, dice, la versión Reina Valera dice celos amargos. Hasta donde yo entiendo los celos, todos son amargos y feos. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. A ver, iglesia, hermanos, ustedes que están poniendo atención, una pregunta. Si viene hablando de sabiduría y dice que quien sea sabio, dice, si usted es sabio, demuéstrelo con las obras que da la sabiduría. Note que hace la salvedad en el 14 y en el 14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir de faltar la verdad. Está diciendo lo contrario a esta sabiduría, lo contrario son estas envidias o las cosas que hagamos que no provengan de la humildad. Póngale mucha atención al texto, por favor, póngale mucha atención al texto, porque Santiago tiene esto, escribe profundo, escribe para gente que está muy interesada en su propia vida. Verso 15, oiga lo que dice. Dice que la gente que opera y que hace cosas desde la envidia, desde la amargura, desde la rivalidad, no está actuando bien. Y dice el 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Entonces noten que inmediatamente le está diciendo a la gente, cuidado en pensar que la sabiduría viene de aquí. Cuidado. Noten que de una vez pone sobre la mesa un elemento fundamental. La primera que pone es humildad. Señal. ¿Cuál es la señal? Humildad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal,
humana diabólica. ¿Recuerdan cuando les dije? Está hablando de la fe. Habla de 3 tipos de fe: fe muerta, fe de diablo y fe inútil. Siempre hace eso. Santiago hace eso. Triadas de cosas. Y noten que aquí dice que hay 2 tipos de sabiduría. Esa no es, dice, esa no es sabiduría que desciende del cielo, sino que ¿existe la sabiduría terrenal? Sí, que es puramente humana, y existe la sabiduría diabólica. ¿Me están siguiendo? Dice Santiago que también el diablo opera de forma sabia. Dice Santiago que el mal opera de forma sabia. Dice Santiago que las personas que se dejan usar por el diablo lo hacen de forma sabia. Verso 14, verso 15. ¿Cuál sabiduría? ¿De qué está hablando? ¿De qué sabiduría? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Sobre cuál sabiduría operamos? Cuando Santiago hace la salvedad y decir que, pero si ustedes tienen, a ver, envidias amargas, rivalidades en el corazón, ¿cuántos elementos hay? Hay 2, envidias y rivalidades. No, hay 3. Tras de que soy envidioso, y tengo rivalidades, soy rajón. ¿Me está viendo? Soy rajón. ¿Cómo es que dice aquí en San Ramón? Faruscas. Si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Mentiroso. Menciona 4 cosas. Hermanos, directamente lo que está haciendo Santiago es está hablando de nuestra naturaleza y nos está diciendo la naturaleza del ser humano es hacer las cosas por amargura, por rivalidad, por presunción y por mentira. Eso es lo que Santiago esencialmente nos está planteando. 4 elementos que revelan la naturaleza humana. Todos somos así. Todos somos así. Vea, ponga 3 tamales juntos. Es tan fácil como eso. Ponga 3 tamales juntos. ¿Y este de quién es? Este lo hizo fulaneta. Uy, quedó rico, pero le faltó carne. La masa es lo más importante. Por cierto, quedaron deliciosos, ¿verdad? Por aquello. Gente, somos así. La naturaleza de nosotros es así. ¿Por qué? Porque somos destructivos. Esencialmente somos destructivos. Y nos cuesta aceptar que alguien pueda hacer algo que sea mejor que yo. Nos cuesta aceptar que haya alguien más guapo que yo. Eso es imposible, hermano. Nos cuesta aceptar muchas cosas. Pero lo más grave es que Santiago está diciendo que las obras de la sabiduría son producidas o por Dios o por nuestra naturaleza amparada en estas cosas: mentira, rivalidad, amargura o presunción. Esto es lo serio de lo que Santiago está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué usted está diciendo eso? Porque dice, esa no es la sabiduría, esa no es la sabiduría, esa no es. Se necesita sabiduría para ser un envidioso. Se necesita saber, ese reloj que anda don Jorge es paqueteado. Paqueteado. Ese es un Timex. Eso que es un qué ese, don Jorge, ese reloj suyo. ¿Eh? Como yo sé que es como yo sé que es un Rolex, como yo sé que es un Seiko, como yo sé que es marca Patito, porque se necesita sabiduría para ser amargado, envidioso, mentiroso y rajón. ¿O no? Las señoras prueban un queque y dicen, lo hizo con margarina. ¿Y cómo sabe? De con solamente la textura, con mantequilla hubiese quedado. Yo me supo igual, para mí era un queque.
Hermanos, me estoy dando a entender. Vean la profundidad que usa Santiago simplemente para hacer la diferencia entre la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría del hombre y la sabiduría del diablo. Las tres funcionando aquí, en medio de todo lo que somos y lo que hacemos. Dice, no es la sabiduría que desciende del cielo. Primera sabiduría. Hay una sabiduría que no la tenemos, nadie la tiene, desciende del cielo. Hay una sabiduría que es terrenal, puramente humana. Mala, ¿no? Los queques quedan ricos, ¿sí o no? ¿Cuánto puede costar un queque? Hay queques, el mismo queque, la misma forma, y hay queques que finalmente se hacen con manteca, y me imagino yo, porque si los hicieron con margarina, también saldrá un queque con manteca, debe saber horrible. Hermanos, a ver, ¿quién escoge la sabiduría? ¿No ven? ¿Quién escoge la sabiduría? Sigue Santiago, verso 16. Y dice, mire, no se me engañe, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces deja claro que nosotros podemos ser motivados hacer cosas muy buenas. Yo me sé el cuento, yo se los he contado aquí 1,000 veces, de un marido que le hace un gimnasio a la esposa en la casa, una cosa bellísima, le compró todas las máquinas habidas y por haber, máquina para correr, máquina para caminar, máquina para sentarse, máquina para subirse, máquina para bajarse, máquina para todo, con tal de que la vieja no fuera a el gimnasio. Algunos somos envidiosos solapados, por ejemplo. Decimos, ay, mira, pero el por dentro aquello es una cosa pavorosa. Algunos hacemos las cosas por rivalidad. Me monto en un Uber un día de estos, ¿verdad? Me monto en un Uber y entonces al Uber le entra una llamada y me dice, muchacho, perdone, voy a contestar. Y entonces le digo, no se preocupe. Y entonces era el hermano del muchacho que manejaba el Uber y le dice, es que a mí me da, yo no quiero reunirme, me dice, a mí me da pereza reunirme en diciembre, dice, porque de lo que hablan es de todo lo que han hecho en todo el año. Qué pereza ahí, yo que voy a ir a arrojar, decía el chavalo que le está, y entonces el que estaba manejando, el muchacho que iba conmigo, se moría de risa, estaba riéndose, ¿verdad? Dice, pues yo no ando manejando Uber, dice, sí, pero es que, ¿para qué nos vamos a reunir? Ni regalo, ni plata, ni nada tengo. Hermanos, es triste vivir como viven el resto de las personas. Lo más grave es que está diciendo, porque donde hay envidias y rivalidades, noten la palabra ahí, ¿hay qué? Confusión. Noten qué serio es eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque uno gasta plata por envidia y por rivalidad. Uno gasta plata por amargado, uno gasta plata, uno hace cosas. No haga tal cosa porque si no, y lo que lo está motivando a uno, tristemente, mis hermanos, es su propia naturaleza. Y es duro, hermanos, es duro. A veces uno quisiera que los hijos de uno tengan las mejores parejas, los mejores novios, las mejores novias, los mejores. Y uno no quisiera, uno no se imagina que, es que por cualquier lado que usted lo vea, hermanos, hay gente que se compra ropa de una sola marca, porque si no es de esa marca no se la pone, o si no es ese carro, o si no es ese pelo, si no es ese, Dios mío, es complicadísimo, porque el ser humano es complicado. Pero la Biblia no dice que sea complicado, es que causa confusión en todo lo que hace.
¿Por qué causa confusión? Porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Dice, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. El motor es la maldad. Verso 17. Dice, en cambio, la sabiduría dice, noten, aquí es donde todos tenemos que decir, ¿cómo hago para que esa sabiduría me llegue a mí? ¿Cómo hago para que eso me toque a mí? ¿Qué tengo que hacer para que la sabiduría de Dios sea la correcta? ¿Cómo hago, hermanos? ¿Cómo hago? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, es ante todo. ¿Cómo es? Pura. ¿Por qué es pura? Porque yo no estoy pensando si tengo que mandar al chiquito allá a la escuela. ¿Cuántas veces les he contado esto? Yo no tenía que ir al colegio con tenis de lona porque mi papá no me quería dar 60 pesos para comprarme una Nike. Y me compré unas Adidas blancas de lona que me las compró mi mamá en un acto de alcahuetería profunda. Y llegué y agarré y les pinté la raya de Nike con pintura de tela. Yo les he contado esto 1000 veces, hermanos. Eran Adidas con raya de Nike. Y me voy para el colegio y todo el mundo viéndome aquellas tenis blancas con aquellas rayas rojas, hermanos, por Dios. Ese día el festival del colegio era en mayo llueve hasta decir basta. Y terminé con zapatos de chicharrón rojos, hermanos. Mi papá, aparte de la garroteada que me pegó, y aparte, porque eché a perder las tenis. Hermanos, hacemos cosas que no son puras, simplemente porque chiquito, ¿cómo se va a dar por menos el chiquito? Tenía Ignacio 4 meses de nacido y llegó mi mamá y le compró una Reebok de 42,000 pesos. En mi vida yo he visto unas tenis tan caras como esas. Las usó 19 minutos. De cuero, eran así. Digo, ¿para qué le compraste eso? Me dice, porque mi nieto, ¿cómo va a andar con él? Digo, mi amor, esas son las tenis más finas que usted ha tenido en su vida. Hermanos, ¿entienden el concepto de pureza? El concepto de pureza es clave aquí. Hay gente embejucada hasta aquí por esto. Pero perdónenme la palabra, embejucada, endeudada, simplemente porque ¿cómo se va a dar por menos? Ahí voy pagando. Dice la Biblia que cuando es sabiduría de Dios, usted simplemente entiende que es algo que no tiene, hermanos. Usted no está preocupado por otra cosa más que el asunto se cumpla, se supla. Ayer buscando un regalito para un mentado amigo invisible, me metí a una de estas que se llaman Open Box, y había un rompecabezas bellísimo, 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 1,200 pesos. Entonces me puse a pensar, bueno, pero es que yo le regalo a Daisy ese rompecabezas, pero si lo hubiera comprado en otro lugar que no hubiese sido en una caja de piscina de esas, entonces ahí no tengo problemas. Ven lo complicado que está el corazón de nosotros, hermanos. ¿Qué va a estar sabiendo Daisy
¿Qué va a estar sabiendo? Es más, quieren que les diga una cosa, es un acto de fe meterse en un lugar de esos. Si hay 200,000 personas con las manos metidas ahí en este momento, es arriesgar la vida por un regalo. ¿Cómo no va a ser un regalo valioso? Todo el mundo toca todo. Claro, es un regalo valiosísimo. Al final no lo compré por la fila que había para pagar, pero no puede ser, hermano. No pensé. La Biblia dice que no actúa pureza cuando yo estoy tratando de hacer algo simplemente porque tengo que impresionar a Daisy. Y ojalá se lo lleve en bolsa amarilla de librería internacional. Ah, Daisy sabe, le costó 25,000 pesos, que me ama, me adora. Qué belleza, pastor. Dice la Biblia que en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. 2, pacífica. Note qué cosa más bella, es pura, es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Y oigan la palabra, imparcial y sincera. ¿Qué le vas a agregar a eso, hermano? Pura, pacífica, bondadosa, dócil, compasiva, buenos frutos, imparcial y sincera. 8 características de la sabiduría que desciende del cielo. Hágase la pregunta, ¿por qué estoy comprando esto? Es algo que produce paz, que es dócil, lo necesito. ¿Qué frutos va a traer esto? Dice, mi amor, hay que comprarle a Pablito lo mismo que se le compró a Sebastiancito. ¿Por qué? ¿Quién dice? Porque hay que comprarle al mamulón lo mismo que se le compró al Huililla. ¿Quién dice por qué? Porque es que hay que ser, no hay que ser parejo. La Biblia no enseña eso. Eso es mentira. Eso nos ha hecho mucho daño. Para empezar, hay que enseñar a los chiquitos que a veces no hay plata. 2, hay que enseñarles que no siempre se merecen las mejores cosas. Hermanos, por Dios, vean donde dice imparcial. Claro, perdónenme, no estoy tratando de ofender a nadie, pero donde la Biblia dice que es sabiduría de Dios y usted está viendo la inteligencia de Dios, usted se da cuenta que la Biblia no tiene nada que ver con religión, que el problema de la religión somos nosotros. Eso no tiene nada que ver con religión. Si usted está haciendo algo que para usted sea, además de pacífico, bondadoso, dócil, lleno de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincero, usted está actuando con un nivel de inteligencia superior. Perdóneme, nadie actúa de esa manera. ¿Cuál religión? Yo soy evangélico. ¿Cuál evangélico? No sea baboso, no está viendo que la Biblia dice que usted no puede vivir de las cosas que a usted le hacen daño. No nos engañemos. Dejemos de estar viendo la Biblia como un libro religioso. ¿Cuál religión? Nos está enseñando a vivir. Porque algunos no sabemos vivir. No sabemos vivir. Vea el ejercicio, ve el ejercicio. Si algo no es puro, ¿cómo es? De ahí, impuro. Si algo no es pacífico, ¿cómo es? Violento. De no ser pacífico, algo que va a ser violento, hermanos. Nunca se me olvida, nunca se me olvida, nunca se me olvida una Navidad. Yo creo que ya estábamos aquí un año nuevo, no me acuerdo a quién. Dijeron, y fulano de tal va a llegar el 31 y que llegue.
lo hicieron comprar una botella de vino que no me acuerdo, en ese tiempo costó 16,000 pesos. Nadie toma vino. Y si vieran ustedes a quién le tocó comprar la botella, pero ahí hicimos un asunto y de alguna forma solapadamente le devolvimos la plata para que no se volviera, no se sintiera mal. Pero ¿cómo va a comprar una persona que no tiene plata una botella de vino de más de 500 pesos? O sea, me refiero a vino de Nance, ¿me entienden? Sí. Hermano, si algo no es bondadoso, ¿cómo es? Y agarrado, así, tacaño. Si algo no es dócil, ¿cómo es? Dice soberbio, feo. Lleno de compasión. Si no es lleno de compasión, ¿cómo es? Cruel. De buenos frutos. ¿Qué es de buenos frutos? ¿De que da buenos frutos? ¿Que tiene un sentido hacerlo? ¿Que es imparcial? Cada uno de los 8 elementos tiene un elemento humano que es contrario y que es claro. Por eso dice el texto que no es sabiduría humana, es sabiduría que desciende del cielo. Termina el capítulo 3 con la frase famosa. Dice, en fin, nadie que tenga la razón y esa razón no lo lleve a la paz, tiene valor la justicia que está aplicando. Eso es lo que está diciendo. Y dice que el fruto de la justicia se siembra en paz. Y que eso es la sabiduría de Dios. Aquí está el resumen. En una frase famosísima, en una frase muy inteligente, en una frase del Espíritu Santo para nuestras vidas. No es una frase para que usted la oiga y usted diga, mira, es una frase de la religión. Ve, la religión evangélica me enseñaron que si yo tengo la razón, pero no produce paz, entonces no tengo la razón. Bueno, más o menos. Versículo 18, dice Santiago, que la justicia tiene un fruto. La justicia tiene un fruto. Que ese fruto no aparece de la noche a la mañana, se siembra. Pero se siembra en paz. ¿Y qué significa eso? Que todo aquello a lo cual yo quiera decir que yo tengo la razón, que yo sé cómo es, si no tiene la paz, si no produce paz, no es justicia de Dios. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo más fácil? Más fácil, más fácil. Véanlo, véanlo. Porque en la ira del hombre, recuerden que ahí dice ira, yo no sé cómo es la ira en Harold. China Chiva, usted no se quiere meter con China. Y China le digo, China no se venga caminando porque ay, yo quisiera que la asaltaran. Porque si China, o muere el ladrón o muere China. Bravísima. Hermanos, la manifestación de la ira en las personas es diferente cada uno. Algunos somos completamente irónicos, la ira es altísima y la manifestación es muy baja. Y algunos somos bien agresivos. Atención, ¿por lo que dice la Biblia? La Biblia dice, Santiago 1:20, otra frase de Santiago. Cualquier cosa que el hombre haga por ira, no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? La razón de Dios. Tu punto de vista, el punto de vista del otro y el punto de vista correcto. Justicia de Dios. Y cuando yo estoy haciendo las cosas por rivalidad, por envidia, por ira, no obra la justicia de Dios. Y este es el verso, este es el último verso del capítulo 3 de Santiago. Santiago quiere que usted y yo aprendamos a escoger la sabiduría con la que vamos a funcionar. Y a mí me parece
A mí me parece que la oración de todos esta mañana y que la inquietud de todos esta mañana es, Señor, permite que la sabiduría que viene del cielo me forme, me haga, me enseñe, me nutra, me forme. Yo pienso que la palabra formar es suficiente. Qué sencillo, ¿verdad? Es un texto muy sencillo, pero a la vez muy profundo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que algunos lo que aplicamos es sabiduría diabólica, que es rico, que sí. Uy, despedazo el carro nuevo. Uy, y lo más rico es que lo debe. En serio, hay gente mala. Yo no sé de qué anda jugando su hermanillo, su hermano es un limpio, igual que uno es un limpio. Hermanos, el tema de la plata, sin contar que hoy es el gordo. Yo sé que ustedes eso no, hoy están orando ahí a mediodía en la casa, yo sin nada que ver. Pero hermanos, o sea, que Santiago asocie sabiduría con envidia, con rivalidad, definitivamente algo nos tiene que estar diciendo. ¿Por qué? Porque algunos estamos preocupados por la panza, y es cierto, hay que preocuparse por la panza. Y sí, sí hay gente más guapa que uno, aunque a ustedes les cueste creerlo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te pido, Señor, hoy, 19 de diciembre,